Amigos de Zona Empresarial, bienvenidos a un episodio más. Claudia, como siempre, es un gusto estar Gracias, contigo. Claudia, la qué consultora. gusto. Te cuento, Claudia, no sabes, a mí me pasa cada cosa en la vida y quiero contarte y a nuestros amigos también. Te cuento que estaba en mi cafetería favorita ¿Ya? y fue inspeccionada. Todos estábamos con los nervios de punta cuando vimos llegar el inspector de trabajo. El dueño caminaba, entraba y salía y todos con él, ¿no? Estábamos desayunando todos tensos ¿En ahí. serio? Qué Sí, feo. pero lo ventajoso de todo esto y lo que quiero resaltar y la satisfacción que me llevo es que todo salió muy bien. Ay, qué Sí, porque bueno. veíamos esta entrevista y este diálogo, ¿no? Y uno analiza el lenguaje corporal de ambas partes, entonces vimos que todo salió positivo y todos, una vez que ya se fue el inspector, todos dijimos, ok, podemos seguir, no pasa nada, todo salió muy Es bien. muy común el tema de las inspecciones, en ocasiones se hacen porque son visitas inesperadas, ¿verdad? Entre Sorpresa. comillas, sorpresas. Yo no quiero esas sorpresas, ni en Imagínate. zona tampoco, por favor. Pero visitas, a veces son también denuncias por temas de acoso, esto se está dando mucho y para esto es esta información que estamos brindando para evitar justamente situaciones que pongan en peligro a los dueños de empresa y también a veces se dan porque son denuncias anónimas que los ex colaboradores o incluso ha pasado Alguna persona colaboradores resentida, tal vez, activos, ¿no? resentidos, no tan Claro. conformes por cosas a veces pequeñas, hacen, no lo dicen al empresario, pero hacen que la inspectoría vaya. Entonces, sí quisiera comentar algunas anécdotas de cómo poder nosotros cuidarnos como dueños de empresa para que eso no nos ocurra. Por supuesto, vamos a hablar de eso y más en nuestro quinto episodio aquí en Zona Empresarial, así que quédense con nosotros, denle like a esa campanita porque vamos a contarles detalles, anécdotas y por supuesto, dime que nos vas a dar herramientas para que nuestros amigos estén tranquilos, para que no estén sudorosos cada vez que llega algún inspector de trabajo. Empezamos. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodas, mi querida Claudia, amigos, ustedes también. ¡Ay, qué rico! Delicioso. Delicioso. A ver, tengan su café a la mano. Empresarial atendemos bien. Excelente, muy bien, ahí están los chocolates. Bueno, Claudia, te contaba yo esta experiencia en el restaurante, mi cafetería favorita. Yo voy por lo menos 3 veces a la semana. Te creo, porque, te creo. porque me encanta la gastronomía del lugar. Pero sabes que me llamó mucho la atención y les tiene que haber pasado a ustedes también, que llega esta persona, ¿no? Que se conoce, se percibe que es parte del Ministerio de Trabajo, que va a hacer una inspección, que va a hacer una evaluación, y de repente me doy cuenta del lenguaje corporal del dueño del negocio. Y era lo que te decía, estaba sudoroso, estaba nervioso, y ahí es donde yo me pregunto, ¿no? Y esta es una frase muy popular. Dicen que el que nada debe, nada teme. Es decir, que en teoría, si él hubiera estado muy consciente que todo estaba claro y en orden, pese a que le fue muy bien, como les comenté, ¿no? Le fue súper bien. Pero, debe ser el cliente de Soluinte. Pero yo creería que sí. Pero ¿sabes qué? Te cuento que algo que me llama mucho la atención es que, ok, si no está pasando nada conmigo, ¿por qué voy a estar nervioso? ¿O por qué voy a estar tenso? Claro. Entonces ahí a nuestros amigos que nos están viendo a través de Zona Empresarial, recomendarles el manejo asertivo, el manejo integral de su lenguaje corporal, de su expresión, porque aunque ustedes no lo crean, las personas que estamos alrededor, bueno, me incluyo porque yo estaba en ese momento, pero las personas que estaban en ese instante, Claudia querida, te cuento que empezaron a sentir esa energía, ese mismo nerviosismo. Entonces, es importante que las personas que están frente a los negocios mantengan la calma, mantengan la compostura, que su lenguaje entregue esa certeza, esa seguridad de que aquí está todo bien, aquí no está pasando nada, incluso para sus colaboradores. Por ¿no? supuesto, pero ¿y tú qué piensas como cliente que ocurre cuando hay una inspección que puede darse por diversos motivos, como lo conversamos? ¿Y qué piensas como cliente? Bueno, como cliente pensaría yo que algo está ocurriendo en el lugar. Indistintamente de lo que nos comentabas hace un momento, que estas visitas son esporádicas, ¿Sí? son sorpresivas, que nadie quiere este tipo de sorpresas porque Claro. uno siempre quiere estar lo mejor presentable posible, ¿no? Para esta situación.
pero yo como cliente preparados. percibo que algo está ocurriendo en el lugar. Y si a eso le sumo el componente del comportamiento nervioso del dueño del establecimiento, pues sí, siento que algo puede estar pasando y eso, querida Claudia, en temas de confianza de los clientes que están en el lugar, puede ser un punto en contra para el dueño del establecimiento y para ese lugar, porque se pueden percibir muchos factores, ¿no? Claro. Tú sabes que la gente comenta en ese momento y el boca a boca es muy importante dentro de los Por negocios. supuesto. ¿Qué pensarías también si yo ves un local clausurado por el ARSA? No, tremendo. Y ha pasado. Tenemos la mala experiencia de muchos restaurantes, establecimientos, y es Triste. triste decir, yo estuve en algún momento en ese lugar. Sí. Es tremendo, es tremendo. O sea, sí te impacta, más Me ha allá pasado que de no los he jocosos que vuelto, pueden ser que los no he videos, vuelto. ¿no? A mí me gusta mucho el Claro. shawarma y Imagínate. en un determinado momento clausuraron el local donde yo comía y no volví. A mí me han generado un trauma, pero así de por vida, con los chifas. Wow. Imagínate, No, no, yo... de comida china, que hay muy buenos. Imagínate, hay muchos restaurantes que sí, que puede ser que tengan un correcto manejo, higiene, asepsia y demás Claro. en su establecimiento, pero luego de ver tantos videos, no hay que estigmatizarlos, por Claro. supuesto, porque sí hay establecimientos que cumplen con todas las normas sanitarias. ¿Cuáles son, en tu experiencia, querida Claudia, cuáles son estos documentos que, por ejemplo, no le pueden faltar al dueño de un establecimiento? Porque yo, por ejemplo, pensaría que como cliente todo el tema sanitario, pero en el tema laboral, por ejemplo. Mira, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores y algo que, por ejemplo, siempre tenemos que tener en nuestra patente municipal, tenemos que tener nuestra tasa de bomberos, inclusive haber dado brigadas y capacitaciones importantes de manejo de extintores, por ejemplo, a todo nuestro personal. En materia de seguridad y salud, desde un empleado necesitas tener un plan de prevención. Imagínate un conato de incendio, claro. Terrible, pero aquí viene un punto, ¿no? Que es una crítica constructiva y que yo creo que también hemos podido ayudar a lo largo de los años a muchos empresarios con ese tipo de conocimiento, y es que no solamente es tener un documento por cumplir, hay que tener un documento, pero hay que complementarlo con el conocimiento hacia nuestros empleados, para que esto se viva y no solamente se cumpla. Lo ideal es que sean ambos. ¿Te refieres a capacitaciones, tal vez? Claro, capacitaciones sobre todo en materia de seguridad y salud, por el tema también fitosanitario. Por el otro lado, el manejo de alimentos y todo lo demás. Por el otro lado, si es una empresa de servicios, tener todo en orden, todo en regla en materia de seguridad y salud, en temas municipales. Ahora, ¿qué pasa en general a nivel ámbito laboral? Debo tener mi reglamento interno, mis contratos legalizados, mis beneficios sociales legalizados, sobre todo, y una costumbre que no se nos puede pasar son los roles de pago firmados, o si utilizamos disclaimer de digitales, pues tener los roles de pago con su soporte del envío con el disclaimer digital. ¿Para qué? Como existe la ley de comercio electrónico, esto puede ser totalmente legal. Yo recuerdo una experiencia que tuve en donde, a veces no lo sabemos, pero tuvimos una experiencia en donde el dueño de un local, ¿verdad?, fue notificado por no haber contestado una auditoría preliminar virtual, fue notificado de que iba a ser clausurado. Y el señor llamó a muchos aliados, abogados, contadores, desesperado, dice, pero ¿qué pasa? Yo sabía que el SDI era quien clausuraba, el ARSA era quien clausuraba, pero tú me estás hablando del Ministerio de Trabajo que me va a clausurar porque yo tengo 2 empleados y no tengo reglamento interno, o porque yo tengo esto y no cumplo con tal disposición. Bueno, las disposiciones que le faltaban, querida Evelyn, eran varias, ¿sí? Mira. Y por no haber presentado, ¿verdad?, en varias instancias, el Ministerio de Trabajo puede tomar, esto lo dice la ley, esa disposición de cerrar o clausurar el establecimiento, adicional de pagar una multa. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pasó que el señor cerró totalmente su empresa. Y una de las cosas que, en definitiva, y lo hemos conversado acá en Zona, a nosotros más nos conmueve y más nos duele. Por supuesto. Porque una cosa es que tú cierras porque no tienes liquidez. Otra cosa es que tú cierras porque lastimosamente no hiciste el branding adecuado para tu negocio. Otra cosa es cerrar porque no hay influencia. Otra cosa es cerrar por una mala experiencia o incluso problemas de socios. Otra cosa es cerrar por un problema familiar, la pandemia, por situaciones médicas. Ajenas a tu voluntad. Pero otra cosa es cerrar porque no cumpliste legal y laboralmente con términos y documentación que debes de tener. Entonces, por eso es importante la concientización y que podamos comprender que hay documentación que tenemos que tener sí o sí. Así como invertimos
en cocina, implementos, Claro, en todo el know-how de la herramientas, el empresa. know-how, que el branding, que la marca, Claro. el registro de la marca, que es tan Así importante, es, patentar la marca. patentarla. Tenemos que invertir en esa estructura que nos permita tener una buena relación con clientes, con proveedores y con colaboradores. Por ejemplo, Claudia, en el caso, y ahí yo estoy aprovechando esta conversación para que me asesores también a mí. Es decir, yo tengo mi empresa, tengo la estructura de mi empresa y ¿qué es lo que yo debo hacer para evitar justamente estas inspecciones sorpresivas o, por ejemplo, estos correos donde ya me están anunciando que estoy cometiendo tal vez una falta o que hay un documento con el cual o un reglamento con el cual yo no estoy cumpliendo? Como Soluintec, ¿ustedes qué me pueden recomendar a mí? Porque yo estoy en este proceso, ¿no? Ahora estoy en el proceso de patentar la marca. Increíble. Lo importante que es Tan registrarla. Claro. Entonces, para seguir consolidando y alinearme y poner en práctica todos los conocimientos de zona empresarial, ¿cuáles son estos pasos que tú me recomiendas a mí para yo poder hacerlo todo de manera ordenada, sistematizada y evitar estar con los nervios de punta cada vez que reciba alguna inspección? Como lo hemos hablado en ocasiones, y creo que los consultores de marketing tienen también ese pensamiento, financieros, legales. Nosotros como consultores de estructura empresarial recomendamos siempre un diagnóstico hecho por Es expertos. lo primero. Sé que ustedes, porque a mí me pasó, me acuerdo la entrevista con Mario, sí, me acuerdo que conversé con Mario cuando estaba a punto de crear Saludos, Zona. Mario. Saludos, Mario. Cuando en mi segunda temporada, porque yo ya tuve una primera temporada de Zona, sí. Ya tuve que hacer una pausa precisamente por pandemia, y lo quise retomar y ahí fue donde tomé contacto contigo y recuerdo que tú gentilmente... ¿Y cuánto hemos crecido? Claro, ahí? Por supuesto. Y ahí tú me hiciste este enganche con Mario, tuvimos esta asesoría. De eso quiero que hablemos, porque es importantísimo. A veces uno cree que, ok, tiene la idea, ¿no? La tienes aquí, sabes lo que quieres hacer, pero siempre es importante contar con esa visión de alguien que esté por fuera y que te diga, bueno, ok, esto está muy bien, pero lo puedes potenciar desde esta forma. El empresario latino cree sabérselo todo. Y como empresaria latina también, ¿no? Con esas corrientes ecuatoriana colombiana, desde contado, sí. Yo puedo decir que al inicio uno puede ponerse tacaño, ¿no? Pero claro. Con el tiempo uno tiene que aprender, Evelyn, a soltar, entender que existen profesionales para todo y invertir, esa palabra. La palabra clara aquí del podcast. Sí. Invertir. Porque sin esa inversión, y quiero que se graben esta palabra, esta frase, ¿ok? Sin inversión no hay retorno. Y si no tengo retorno, por supuesto no voy a poder seguir invirtiendo. Pero es un... Y no puedo crecer. Entonces no puedo crecer. La inversión que tú hagas en estructura, la inversión que tú hagas en consultores especializados, recordemos el recurso competente que hemos hablado en varios podcasts, es clave para poder apalancarnos en el crecimiento. Adicional, si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber si funciona o no? Entonces, prueba y error. Es una prueba y error. Claro. Entonces, yo tengo que invertir en marketing, yo tengo que invertir en estructura. Tú me preguntaste algo clave y la respuesta es hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico, lo más importante que te va a aparecer, y de cajón lo quiero mencionar como consultora empresarial, es que para yo tener recurso competente exitoso, para yo poder invertir en tecnología, yo tengo que tener una base. Voy a coger tus chocolatines de ejemplo. Yo voy a tener una base, ¿verdad?, de estructura, ¿no? Haga de cuenta usted que estos son los cimientos de su casa. Entonces, usted va a tener estos cimientos y usted va a empezar a construir. Todo lo que usted ponga de aquí arriba de estos cimientos va a ser cada vez más y más y más fuerte. ¿Por qué? No se va a caer, porque usted ya trabajó en una estructura firme, potencial. Lo ha hecho Sudan Coffee, lo hizo Café Hetero, menciono marcas guayacas, pues soy muy orgullosa de ello, ¿verdad? Y es que el pensamiento de estos empresarios ecuatorianos nunca fue específicamente latino. Aunque no lo crean, fue un pensamiento americano. ¿Qué te piensa el americano? Se enfoca en la calidad, pero no es tacaño con su propio negocio. No descuida, ese factor de inversión. La estructura y la calidad. E invierte. Probablemente pasa 1 año, 2 años, 3 años invirtiendo, pero sabe que la inversión en su propia empresa es un retorno seguro. ¿Sabes qué? Otro aspecto que me gustaría comentar con nuestros amigos es el hecho de dejarse guiar. Tú lo decías hace un momento, uno cree que lo sabe todo. Cuando yo hablé con Mario, yo tenía todo claro.
yo ya había hecho encuestas, yo ya tenía el logo, ya tenía todo armado para la segunda temporada de Zona. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, en esa conversación, cuando hablábamos de los públicos, Sí. Mario me hace caer en cuenta algo sobre la colorimetría, sobre la psicología del color, que yo tengo bastante clara esa perspectiva. Y le decía, mira, yo tengo muy claro que los colores van a ser el rojo, el negro, el blanco y un poco de gris, ¿no? Y le contaba el por qué. Y me dice, muy bien, tu público objetivo es este. Entonces, él un muy buen análisis me hace y me dice, mira, yo te recomiendo que este es el color. Okay. Y es solo una línea, pero esta línea dice mucho. Esta línea del color naranja, que es el que identifica a Zona, wow. Sí, tiene mucho que ver con la conexión con los jóvenes, ese positivismo, esa alegría, esa energía que proyecta precisamente el color. Y con el empresario, imagínate, yo ya tenía todo armado, ¿no? Con el rojo. Entonces, en ese momento, con el diseñador, ¿sabes qué? Paren todo, vamos, porque me gusta escuchar, ¿no? Yo siempre que tú haces estas recomendaciones, la clave escucho. Para un empresario y un negocio de éxito es saber escuchar y saber dejarse guiar. Claro, porque si te cierras, que le ha pasado a muchos de nuestros amigos, tú me puedes contar muchísimas anécdotas y yo también he tenido amigos, claro, que han quebrado justamente por eso, porque no han sabido escuchar, porque creen que lo saben todo y que lo que ellos dicen y así es como se tienen que dar las cosas y luego vemos cómo en el camino lamentablemente no se llega no se mantienen, estas bases no están firmes. Correcto, tristemente cuando yo no invierto en estructura, gasto más. Por supuesto. Parece broma, pero yo he encontrado empresarios que tienen personas prestadoras de servicios, pero que pasan full time dentro de esas personas, dentro de sus empresas, y le hacen cosas como, le pago 500, me presta servicios, pero aparte en diciembre le pago un décimo. ¿Pero cómo así le pagas décimo? Si es prestador, claro. Le doy vacaciones 15 días, le pago esto. Hay un error entonces en el contrato. Muy fuerte, muy grande. Claro. Terminaron pagando todo lo que correspondía legal laboralmente, pero te digo la sorpresa. Y la sorpresa es que termina demandando ese prestador por una subordinación y dependencia a ese dueño de empresa. ¿Y qué ocurre? Que ante la Inspectoría de Trabajo y ante el IES tienen que hacer un retroactivo, ¿no? Entonces con los abogados nos ponemos a analizar todo el esquema y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Cuál fue el error de esa persona? Y el error fue no haber elegido el contrato ideal, no haber elegido una afiliación al IES que se adapte al índice mínimo de producción de la empresa para poder mantener todo en regla y no hubiera sido pérdida lo que él pagó a ese prestador de servicios, en donde sé que el empresario, por desconocimiento o querer sabérselas todas, pensó e intentó creer que eso estaba bien, pero al final del día perdió dinero. Dinero que puede ser invertido en marketing y publicidad. Por supuesto, claro, en pautaje de servicios, de productos y demás. Y sabes que de todo lo que acabas de mencionar, y con esto me gustaría que cerremos con una reflexión, también tiene que ver con la lealtad, Claudia. Es decir, hablamos de subordinación en el caso que nos acabas de comentar. Imagínate a veces el empresario, y puede ser, tenemos estos escenarios, ¿no? O que se las sabe todas, o no sabe escuchar, o que es una persona muy confiada. Entonces, cuando tú confías mucho y tienes estas figuras, ¿no? Que las hemos visto, entonces tenemos este tipo de situaciones que nos pueden llevar a un problema legal mayúsculo, ¿no? Claro que sí. Porque nos dejamos llevar por el corazón, pero como lo mencionaste en el podcast anterior, el dinero se lo hace pensando. Más no tanto trabajando, que suena paradójico. Dicotómico, pero totalmente. Pero sí. Ahora, hay una clave, ya para cerrar mi parte, mi intervención, mis anécdotas, los comentarios que hacemos acá en Zona, y es, no hay que dejar que cada empleado sea juez y parte. Es decir, un tip así para este podcast, y espero que nos comenten y nos cuenten qué les parece. Si yo tengo un contador, no voy a permitir que facture, que cobre y que concilie. ¿Qué debo de hacer? Si yo tengo contratado un contador, voy a hacer que concilie, pero que el que facture y cobre sea otra persona. De esa manera yo tengo a dos personas, uno auditando la parte del otro, que me reportan y me informan situaciones que puedan verse perjudiciales o que de pronto puedan poner en riesgo el capital del negocio. Muy bien, amigos de Zona Empresarial, ya saben, la clave es escuchar,
con atención y además dejarse asesorar por expertos, así como mi querida Claudia, la consultora, quien a través de Soluintech siempre está otorgando estas soluciones inteligentes para usted y para su estructura de negocio. Espero que nos dejen sus comentarios. Si ustedes han tenido alguna situación particular, nos escriban. Personalmente, Claudia les va a dar respuestas y, por supuesto, nosotros también a través de Zona. Los invitamos a suscribirse, le van a dar clic a esta campanita y van a activar las notificaciones. Así que estamos en contacto permanente a través de Zona Style aquí en Zona Empresarial. Claudia, querida, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias.